Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva charla de Sumum. El agradecimiento a cada uno de ustedes por estar conectados, por acompañarnos en esta oportunidad para hablar de un tema más que importante. Es el último tema del año que vamos a tratar en el día de hoy y ya nos acompaña la doctora Beatriz Mendoza, profesora de la Unidad Académica de Endocrinología y Metabolismo. Beatriz, un gusto recibirte, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, nos espera un tema realmente que cada vez toma más relevancia. Son más las cantidades de personas que consultan sobre el tema de la vitamina D, que es como que ha cobrado notoriedad en los últimos tiempos, y también nos vas a hablar sobre la osteoporosis, sobre qué hay que hacer para evitar llegar a tener osteoporosis, y nos vas a dar ahí unos consejos importantes de cómo cuidar la salud, cómo evitar tener esta enfermedad, y después también obviamente vamos a hablar de la famosa ya vitamina D, que preocupa a mucha gente, y bueno, saber cómo obtengo la vitamina D para también no tener esa insuficiencia, ¿no? Que muchas personas están preocupadas por eso. Así que con ganas de escucharte y bueno, que nos puedas ayudar a todos nosotros, que es un tema que nos preocupa. Comentarle a cada una de las personas que también nos acompaña que vamos a habilitar el chat de Zoom, porque sobre el final hacemos una breve ronda de comentarios, consultas, alguna duda que quede en función de los temas que vas a tocar. Así que cualquier comentario o duda que quede, en el final hacemos una breve ronda de preguntas y ahí Fantástico. Respondemos. ¿Bien? Muy bien. Bueno, Beatriz, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a Sumum la posibilidad de hablar de un tema que nos preocupa a muchas de las uruguayas. Es un tema que me parece que todavía se habla poco. A pesar de la relevancia que tiene, no la vitamina D que tiene, en realidad la vitamina D no es una vitamina, sino que en realidad es una hormona. ¿Por qué una endocrinóloga va a hablar de osteoporosis? Bueno, les voy a explicar por qué. Porque la endocrinología es la especialidad que estudia las hormonas, que son las sustancias liberadas por un órgano que actúa. La hormona es liberada a la sangre y actúa a distancia o en el mismo lugar. Cuando uno piensa en el hueso, debe de pensar en un órgano que tiene una importante actividad celular y cuya regulación fundamental, tanto en su formación como en su destrucción, está vinculado con las hormonas. De ahí que los endocrinólogos, dentro de las especialidades que tratan la osteoporosis, nos corresponde también a nosotros esta patología. En este dibujo que ustedes ven ahí, vemos como hay un hueso y hay una serie de células. Lamentablemente yo no tengo marcador, pero ustedes pueden ver que hay células que están sobre la superficie de la matriz ósea, y van haciendo como una especie de trabajo de formación y destrucción del hueso. Eso ocurre durante todas las etapas de la vida, pero fundamentalmente durante el periodo de crecimiento y desarrollo. Después ese periodo, vamos a decir, se estabiliza cuando alcanzamos lo que se denomina el pico de masa ósea, pero uno cuando piensa en el hueso piensa en un tejido estático y en realidad es un tejido con un dinamismo muy importante que nos permite que nuestro hueso esté preparado para todas las embestidas que nosotros le generamos habitualmente cuando nos movemos, cuando nos agachamos y cuando caminamos, que en cada momento que caminamos se está formando y destruyendo hueso. Una vez dicho esto, vamos a analizar un poquito la definición de osteoporosis. Entonces, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una afección en la que hay una disminución de la cantidad, no solamente la cantidad, sino la calidad del hueso, y eso genera y predispone a un riesgo de fractura frente a mínimos traumatismos. En esta figura que ustedes ven apareciendo ahí en la pantalla, es un hueso sano. Ven que están todas las trabéculas, el hueso está formado por tejido mineral, está formado por colágeno, está formado por una serie de partículas. Entonces, cuando hay osteoporosis, fíjense cómo queda el hueso osteoporótico, se pierde un poquito la cohesión entre estas trabéculas y va quedando afinado. Obviamente que si nosotros tenemos un hueso sano y tenemos un impacto, supónganse nos caemos desde la altura o tropezamos, el hueso sano va a ser más resistente
a los impactos. Y el hueso osteoporótico va a ser un hueso que va a ser menos resistente a los traumatismos y ahí es que se presentan las fracturas. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con la masa ósea a lo largo de la vida? Cuando nosotros nacemos con un capital óseo que va aumentando a lo largo de la vida, como ustedes ven allí, a los 20 años más o menos, se alcanza el denominado pico de masa ósea, que es habitualmente la mayor cantidad de hueso que posee el organismo, y después pasamos por un periodo de cierta estabilidad. Este pico de masa ósea está determinado no solamente por factores genéticos, sino que también está determinado por los estilos de vida. Vale decir, aquellos adolescentes y niños que hacen ejercicio, que se exponen al sol, que toman cantidades adecuadas de calcio y de vitamina D, van a tener un mejor pico de masa ósea y van a estar munidos de una masa ósea más apropiada para el periodo que venga después, en el periodo de la menopausia, sobre todo en el sexo más femenino, en el cual la caída de los estrógenos, como vemos ahí que se produce una disminución en la masa ósea, y entonces ahí se presenta una pérdida durante la edad adulta, y entonces ustedes ven una línea punteada, que ese es el umbral donde van a ocurrir las fracturas. Entonces, el 60 al 80% de la adquisición del pico de masa ósea está determinado genéticamente. También están involucrados factores ambientales, como comentaba hoy, y en el periodo de la menopausia, fundamentalmente en la mujer, hay una pérdida de 0,5 a 1,5% de hueso al año, porque el estrógeno que se secretan durante la vida activa de la mujer protege al hueso, y cuando los estrógenos ya no están presentes, el hueso se vuelve más activo y se destruye más de lo que se forma. Por lo tanto, con estas consignaciones que nosotros hacemos, lo más importante que debemos de pensar es que una mujer mayor de 50 años, porque ese es el periodo en el que habitualmente ocurre la menopausia, es la mujer que está más expuesta a sufrir de pérdida de masa ósea. Y esa pérdida de masa ósea se va acentuando a lo largo de la vida, y obviamente que va a estar vinculada con el tipo de actividades que hagamos y cómo vamos a tener lo que tiene que ver con los aspectos nutricionales, con la presencia de algunas afecciones, como vamos a ver, o el consumo de algunos medicamentos. Entonces, bien, ¿por qué es que ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque los genes que nosotros tenemos son genes que no se han modificado a los estilos de vida más modernos, y entonces, como ustedes ven ahí, nosotros tenemos el hombre de las cavernas, donde si ustedes ven las masas musculares, son masas musculares importantes porque cazaban y estaban con la exposición solar mucho mayor que la que tenemos nosotros y se desplazaban. Por lo tanto, la actividad física y nuestros genes no se han adaptado a los cambios en el estilo de vida. Esto genera la presencia de enfermedades crónicas, como son la obesidad, como son la diabetes, y también la osteoporosis es un problema, que nos movemos menos, que comemos más y bueno, y que estamos menos expuestos al sol, que era lo que comentábamos hoy con respecto a la vitamina D. En lo que respecta a cómo es la mejor forma de evitar la osteoporosis, bueno, la mejor forma es prevenirla. ¿Y cómo podemos prevenir la osteoporosis? Y obviamente que por un lado asegurando un buen pico de masa ósea, eso se logra durante todo el periodo del desarrollo en la infancia y la adolescencia, y fundamentalmente en el periodo de la pubertad. Y por otro lado, también disminuyendo la posibilidad de pérdida de masa ósea una vez que las mujeres estuvieron en el periodo de la posmenopausia. Muy bien, si ustedes observan estas figuras, nosotros vamos a ver allí que
cuanto más ejercicio se haga y cuanto mejor sea la calidad de vida, vamos a ver que la masa ósea pico es mejor. Por lo tanto, cuando aparece una persona, una mujer sobre todo, con osteoporosis en la edad adulta, puede ser por dos razones, o porque perdió demasiado hueso después de la menopausia, porque tuvo alguna afección que la condujo a perder masa ósea, o porque durante el periodo de la juventud no logró un adecuado pico de masa ósea. ¿Cómo nosotros hacemos, cómo prevenimos o cómo llegamos a un adecuado pico de masa ósea? Y bueno, con una adecuada nutrición en lo que tiene que ver con macro y micronutrientes, con actividad física, con evitar el alcohol y el tabaco, evitar las bebidas carbonatadas, todas las bebidas carbonatadas, eso pasa sobre todo en la infancia y la adolescencia, que suplementan o cambian los chicos estas bebidas por el aporte de lácteos, y los lácteos, como se sabe, mejoran el pico de masa ósea y generan un capital óseo que va a ser suficiente para prevenir la pérdida en otra etapa de la vida. El control de peso. Se sabe que personas con peso bajo o con obesidad son propensas a tener alteraciones a nivel del hueso. Y cuando los requerimientos nutricionales no son alcanzados en todas las etapas de la vida a través de una nutrición adecuada, es necesario realizar suplementos, en el caso del calcio, comprimidos de calcio, o en el caso de la vitamina D, comprimidos de vitamina D, o también hay gotas, hay otras presentaciones que luego hablaremos. Muy bien, con respecto a la epidemiología, o sea, ¿qué pasa en Uruguay? En Uruguay no tenemos datos epidemiológicos, a pesar de que según el último censo seguimos siendo aproximadamente 3,5 millones de habitantes. Por lo tanto, los datos que yo les traje son datos de nuestros hermanos argentinos, que ellos sí tienen muchos datos. Ellos, por ejemplo, tienen 34.000 fracturas de cadera por año en personas mayores de 50 años, un tercio de las mujeres mayores de 50 años tienen osteoporosis, y de este 33% de estas mujeres, 16% tienen fracturas vertebrales. ¿Cuál es el problema de las fracturas vertebrales? Que las fracturas vertebrales muchas veces no son posibles de diagnosticar porque pasan desapercibidas con muchos de los dolores de espalda que se presentan y que muchas veces son confundidas con problemas como artrosis u otros problemas vertebrales. Por lo tanto, si nosotros pensamos qué población es la más susceptible de tener osteoporosis, es en mujeres mayores de 50 años que han superado ya la etapa de la menopausia, si bien tenemos que destacar que puede ocurrir osteoporosis y las fracturas pueden ocurrir a cualquier edad. Estos son datos, fíjense ustedes, este es un estudio latinoamericano en el que tuvimos la suerte de participar, y acá aparecen todos los países de Latinoamérica, y nosotros tenemos una población envejecida. El 30% de nuestra población es una población mayor de 50 años. O sea que pensemos que si nuestra población, el tercio de la población uruguaya es mayor de 50 años, hay una enorme población que va a estar susceptible a presentar osteoporosis. Entonces uno debe tomar las medidas y debe saber en qué casos pedir exámenes para poder descartar esta patología. Acá tenemos lo que se llaman factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Y bueno, son aquellas condiciones que se le presentan a una persona y que lo hacen susceptible de tener mayor posibilidad de debilitar el hueso. Podemos tener lo que se llaman osteoporosis secundarias, que están relacionadas con algunas afecciones, por ejemplo, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, enfermedades reumáticas, enfermedades malabsortivas, las enfermedades autoinmunes, que en este momento las enfermedades autoinmunes, debido al alto estrés de que tiene la población, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, otras enfermedades también como el hipertiroidismo, la hiperprolactinemia. Todas esas son afecciones que obviamente van a perjudicar el hueso y van a hacer que se debilite y que aparezca la osteoporosis, y como consecuencia la presencia de fracturas.
También tenemos fármacos, dentro de los cuales quiero destacar algunos que son de un uso muy importante en la población, como son los inhibidores de la secreción gástrica, dentro de los cuales tenemos el omeprazol, el esomeprazol, que son antiácidos que se indican mucho. Creo que hay una elevada parte de la población que consume antiácidos. Estos antiácidos perjudican y hacen que sea factible la aparición de osteoporosis junto con otros elementos. El uso de glucocorticoides. Los glucocorticoides son utilizados por todos los especialistas, oftalmólogos, neurólogos, reumatólogos, y se utilizan en pacientes asmáticos, en pacientes con diversas patologías. Y este fármaco, que es un potente antiinflamatorio con importante indicación, tiene la desventaja de que disminuye los niveles de vitamina D, disminuye la absorción de calcio y por lo tanto predispone a la osteoporosis. Tendría que ser una condición sine qua non evaluar la densidad mineral ósea y durante el seguimiento de las personas que requieren el uso de glucocorticoides durante 3 meses o más, para de esta forma evitar los efectos devastadores que tiene el uso de esta medicación. Por lo tanto, como vemos, está, vamos a decir, la pérdida vinculada por la edad, a la que se asocia la presencia de muchas enfermedades. Entonces, en todas estas enfermedades o en todo el consumo de estos fármacos, es importante que las mujeres puedan hacerse estudios para prevenir, así como se hacen los estudios de mamografía para prevenir el cáncer de mama, el Papa Nicolau para prevenir el cáncer de cuello, y la fibrocolonoscopía para prevenir el cáncer de colon, enfermedades que tienen una elevada prevalencia en nuestro país y a nivel mundial. Creemos que la osteoporosis tiene que ser una enfermedad que tiene que ser pensada, y si los médicos, que a veces disponemos de escasos minutos por consulta, son las propias mujeres las que tenemos que solicitar que se nos hagan estudios en busca de alteraciones en la densidad mineral ósea. Muy bien, entonces, mujeres que hayan superado la menopausia o que sean posmenopáusicas, ¿verdad?, que tienen caída de los estrógenos, son las mujeres más propensas. Como los varones mantienen los niveles de testosterona hasta aproximadamente 65, 70 años, ellos además, durante el pico de masa ósea, los varones tienen otra estructura ósea con huesos más fuertes, con masas musculares más importantes. Ellos tienen la presencia de osteoporosis, pero un poquito más tarde en la vida. Pero los varones también están sometidos a todas estas enfermedades que yo les comentaba, al uso de fármacos, y también los varones tienen el hipogonadismo, que es la disminución de la testosterona, así como en la mujer ocurren los estrógenos como algo fisiológico en la peri y menopausia. En los varones ocurre una disminución de la testosterona por encima de los 70 años, lo que también los va a hacer que se predispongan a la osteoporosis. Les quiero decir que en torno de los 80 años, y quiero recordarles que nuestra población es una población añosa, llegar a los 80 años cuando la expectativa de vida de los uruguayos está en torno de los 82, 83 años, muchos de los que estamos acá, el equipo que me acompaña de Summon es un equipo de gente joven, pero todos vamos a llegar a esa edad, y a los 80 años se iguala entre hombres y mujeres la prevalencia de fractura de cadera. Yo quisiera que reflexionemos sobre nuestros abuelos, cuáles de nuestros familiares se han fracturado, y después de una fractura de cadera es posible que el 30% de las personas pierdan su capacidad de autovalerse, terminan en residenciales y pierden la capacidad de valerse por sí mismos y generan costos familiares y todo el entorno familiar, y aumentan mucho los costos en salud. Por lo tanto, esta es una enfermedad que uno puede pensar que es del adulto mayor, en los 80 años, pero esta enfermedad se viene gestando desde antes, o sea, que deberíamos tomar todas aquellas medidas tendientes a mejorar la masa ósea en cada momento de la vida. Dicho esto, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo puedo yo saber
si tengo osteoporosis. El problema es que la osteoporosis es una enfermedad silente. Epidemia silenciosa ha sido denominada. Ese ha sido el lema de muchos congresos de osteoporosis que se realizan en el mundo. Y no tiene síntomas o puede no tenerlos hasta que aparece la primera fractura. ¿Y cómo puede aparecer la primera fractura? Y bueno, la primera fractura puede aparecer de la forma más simple. Por ejemplo, nos tropezamos, nos caemos en el baño y puede aparecer una fractura. Cuando una persona se cae y tiene entre 50 y 60 años, cuando se cae extiende los brazos hacia adelante, por lo tanto en esa etapa de la vida van a predominar las fracturas de puño. Cuando una persona tiene osteoporosis, y hace poco nos pasó de tener una paciente que tenía osteoporosis y no había comenzado su tratamiento, y cuando, yo no sé si ustedes, en algunas zonas del Uruguay los lomos de burro son muy pronunciados, y esta paciente que yo les cuento se fracturó una vértebra cuando pasó por un lomo de burro. Qué situación desagradable es uno a salir de vacaciones y que uno pase por un lomo de burro y se fracture una vértebra. Como nosotros vemos, ustedes ven ahí en la imagen, aparece una columna donde hay una vértebra que está disminuida en la parte anterior. Esto suele ocurrir de forma asintomática, o por lo menos puede pasar asintomática. La mayoría de las personas por encima de los 40 años tenemos dolores de espalda. Los dolores de espalda a veces se estudian, a veces no, a veces uno cuando concurre a puerta de emergencia o va a los médicos les recetan antiinflamatorios, que no es que la indicación sea incorrecta, sino que a veces hay que estudiar porque muchas veces las fracturas, fundamentalmente las fracturas vertebrales, cursan de forma totalmente asintomática o aparecen después de un hecho traumático mínimo. Porque ¿a quién se le puede ocurrir que por pasar un lomo de burro uno vaya a tener una fractura? Evidentemente que esa persona ya tenía comprometido su hueso. Entonces, lo que tenemos que prevenir es justamente eso. Y del otro lado tenemos un puño, y ahí aparece un puño con una fractura del radio. Y acá les quiero hacer un cuento que yo siempre hago con mis alumnos y que me parece, o sea, resulta cómico, pero me parece bastante desagradable lo que pasó. Yo tengo una vecina que se llama Mercedes y ella vive, creo que en el 5.º piso, y un día Mercedes bajó en el ascensor conmigo y la vi con un cabrestillo. Se había fracturado el puño izquierdo. Entonces, María Mercedes, que en aquel momento era socia de Casa de Galicia, me la encontraba muchas veces porque iba a fisioterapia, porque obviamente que como ella tuvo una fractura, le tuvieron que poner un cabrestillo y una serie de cosas. Estuvo durante 5 a 6 meses haciendo fisioterapia para recuperar la movilidad de la mano. ¿Qué significa esto? Que puede ser que le demos o le restemos importancia, porque después que esa fractura se recupera, o por lo menos se recupera la movilidad, uno dice, bueno, ya se solucionó el problema, pero la verdad es que no. Cuando yo la vi en el ascensor le dije, Mercedes, me parece importante que te hagan una densitometría, porque en realidad la fractura de puño vendría a ser lo que se llama la fractura centinela. Cuando aparece una fractura, puede aparecer otra. Cuando aparece una fractura de vértebra podemos tener una de puño o viceversa, una fractura de puño o después una fractura de vértebra. Si bien las fracturas de fémur son las que aparecen en etapas más tardías de la vida, estamos viendo en etapas más tempranas. Que les quiero contar el final de esta historia. Mercedes, pobre, les digo María, Mercedes me la encuentro en el ascensor a los 4 o 5 meses y se había fracturado el otro puño. ¿Qué quiero decirle yo con eso? Que en realidad ella solucionó sus 2 puños, pero le llevó más de 1 año y medio de rehabilitación, yendo a su mutualista a recuperarse. Por lo tanto, eso tiene altos costos, no solamente en lo funcional, en la recuperación, sino también en lo afectivo, porque fracturarse un hueso también tiene algo que ver con algo que se destruye, con una destrucción que afecta mucho a las personas.
Una vez dicho esto, digo, bueno, entonces, ¿cuáles son los otros síntomas que pueden aparecer? Y bueno, lo importante es detectar que hay una disminución de la altura, porque cuando las vértebras empiezan a fracturarse, vieron que se fracturan hacia adelante, empiezan a disminuir la altura, la persona empieza a disminuir la altura. Y por ejemplo, cuando hay una diferencia de más de 4 centímetros con la talla adulta o 2 centímetros en los últimos, en el último año, eso puede ser un elemento indirecto de que haya una fractura. Bien, otra cosa importante también son los antecedentes familiares de osteoporosis o de fractura de fémur. Cuando una mujer tiene un familiar directo, madre o padre, que se fracturó la cadera, tiene mucho más riesgo de tener una fractura de cadera. Por lo tanto, esos son factores importantes. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 varones van a sufrir una fractura por osteoporosis por encima de los 50 años. Este es un número preocupante. El problema es que como muchas de estas fracturas ocurren en personas mayores de 70 o 80 años y muchas de estas fracturas pueden recuperarse, pasan desapercibidas. Fíjense ustedes, miren acá en esta gráfica qué interesante, las 3 fracturas más importantes, la fractura de vértebra, la fractura de muñeca, que era la que hablábamos hoy, la fractura de muñeca aparece a partir de los 50 y se mantiene estable hasta los 80. La fractura de vértebra va aumentando a medida que avanza la edad y tenemos la fractura de cadera, como yo les decía, que va aumentando por encima de los 80 años. Y ahí, en el sexo femenino y en el masculino, a los 80 años iguala. Ambos sexos pueden tener fractura de cadera. La mayor parte de las fracturas de vértebra son asintomáticas. ¿Cómo pueden ocurrir estas fracturas? Y bueno, a veces agacharse, tener una mala postura, caerse en el baño. Por eso es importante algunas cosas que vamos a ver al final sobre medidas en el domicilio para evitar las caídas. Los huesos, todos los huesos pueden fracturarse por osteoporosis, menos el cráneo. Todos los demás y los huesos de la mano y los huesos del pie. Todos los demás se pueden fracturar por la presencia de osteoporosis. Por lo tanto, antes se pensaba que una fractura de tobillo, una fractura de húmero no era por osteoporosis, hoy sabemos que sí. ¿Cuál es el problema? Miren lo que yo les decía, la fractura de radio, ¿verdad? La fractura de muñeca. El problema es que cuando uno tiene una fractura, la posibilidad de tener una fractura en los siguientes años, en el siguiente año, los primeros 2 años es muy importante. O sea que la fractura centinela puede hacer que en los siguientes 2 años podamos tener otra fractura y hay que estar ayornado para eso. ¿Cómo evaluamos quién tiene riesgo de fracturarse? Bien, hay 2 formas de evaluar. Uno, realizar una densitometría ósea. Muchas de las personas que me están escuchando deben de ser mujeres y deben de tener realizada una densitometría ósea, pero hay otra cosa que yo los invito a realizarse, que es una cosa que se llama herramienta de Frax. Es el riesgo absoluto de tener una fractura en los siguientes 10 años. ¿Cuál es el problema? El problema es que solo una densitometría no alcanza. Yo los invito a que ustedes entren, acá yo les puse. Bueno, esta herramienta que hace, es una herramienta que todos podemos acceder en internet, no hay por qué ser médico para hacerlo, cualquier mujer puede buscar su propio riesgo de fractura, que puede ser fractura de vértebra, húmero o antebrazo, o fractura de fémur. Entonces, nosotros vamos a entrar a ese link y ustedes van a ver que aparece esto. Como nosotros no tenemos datos propios, tenemos que entrar a donde dice herramienta de cálculo y ahí va a aparecer Argentina, que es un país con el que hemos consultado y tenemos mayor, vamos a decir, similitud en lo que tiene que ver con raza y con cuestiones hasta culturales, y nos vamos a comparar con esa población. Y ustedes van a ver que ahí va a aparecer un cuestionario que todas van a ver que tiene edad, sexo, peso, talla y una serie de condiciones y va a evaluar el riesgo de fractura a los 10 años. Esto puede hacerse con la medida de la densitometría o sin la medida de la densitometría. Por lo tanto, cualquiera en su casa, esto se puede hacer para mujeres entre 40 y 90 años, entonces ponemos ahí y calculamos el riesgo que tenemos. Si el riesgo de fractura, a ustedes abajo les va a aparecer, es mayor de 3%, para la fractura de cadera
o de fractura mayor, mayor o igual al 20%, tenemos un alto riesgo de fracturarlos. Y esto es una herramienta sencilla que ustedes pueden hacerlo en sus domicilios y llevárselos a sus médicos, porque a veces el problema es que esto, para que los médicos puedan acceder en una consulta, lleva un tiempo porque hay que entrar a internet y hacer los cálculos. Pero me parece algo muy importante para que ustedes mismas cuiden su salud. Otra cosa es la densitometría. La densitometría es un examen inocuo que irradia poco, que es bastante accesible. Nosotros tenemos varios densitómetros en Uruguay. Mide la densidad mineral ósea del cuello, la columna vertebral y o el antebrazo. Tiene buena resolución, rápida adquisición y escasa radiación. Este es un examen que no duele. Como ustedes ven, la persona se acuesta sobre una camilla, un haz de luz pasa por arriba y imprime sobre un papel, y nosotros ahí podemos sacar los resultados densitométricos, y acá vemos cuáles son las indicaciones para realizarse una densitometría. Toda mujer mayor o igual de 65 años o un hombre mayor o igual de 70 años debe realizarse una densitometría obligatoriamente. Tiene que estar hecha la densitometría para poder hacer la prevención necesaria. En mujeres posmenopáusicas que no lleguen a los 65 años, o sea que estén en transición, y hombres menores, son aquellos que tienen factores de riesgo clínico de fractura. Por ejemplo, el consumo, como yo les decía, de glucocorticoides, o tener alguna enfermedad como diabetes 1, diabetes 2, tener bajo peso o ser obeso. Y todos los adultos que tengan una fractura con 50 años o más, y todas aquellas personas que tengan afecciones crónicas o medicación que afecte el metabolismo del hueso. Nosotros acá vamos a tener una interpretación de un hueso normal, un hueso que se llama osteopénico o un hueso osteoporótico. El hueso normal es difícil que se fracture salvo que tengamos un accidente. El hueso osteopénico o el hueso osteoporótico se puede fracturar, como yo les contaba, cuando pasamos por un lomo de burro, cuando nos agachamos, cuando tenemos una caída, vamos caminando por la calle y las baldosas de Montevideo que no están muy bien, nos podemos caer, y cuando nos caemos vamos a apoyar los brazos como un método de reacción, y entonces vamos a tener o podemos tener una fractura de puño. Prevención y tratamiento de la osteoporosis. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, lo que tenemos que hacer es eliminar los hábitos tóxicos. Se sabe que el tabaco, el alcohol y las bebidas cola, ahí quedó tapado, aparece una radiografía donde aparecen las vértebras achicadas, y bueno, van a ver esa postura antálgica que tienen las personas que aparece como una curvatura, que en realidad eso no es patognomónico de una persona añosa. Eso lo que está mostrando es que la persona tiene varias fracturas vertebrales que no han sido diagnosticados. Bueno, hay que hacer actividad física, hay que tener un aporte adecuado de calcio, más vitamina D, prevención de caídas. Fíjense que por lo general una fractura ocurre con una caída. Y uso de medicación específica, que también es importante tener precaución frente, como yo les decía, al uso de determinadas medicaciones. Nutrientes. Con respecto a los nutrientes, calcio. El calcio, acá vemos las edades. Vamos a poner mujer de 51 años, un aporte más o menos de 1.200 miligramos de calcio. Parece un montón. Son 3 porciones al día aproximadamente. Acá tenemos, por ejemplo, si ustedes quieren saber qué cantidad de calcio consumen al día, tendrían que medir que las tazas, porque ahora las tazas son de distintas porciones, 200, 300. Si tomamos 3 tazas por día son 600 miligramos de calcio más o menos, si tomamos leche. Y a eso se le tiene que sumar 250 miligramos, que es lo que se consume de lácteos a través de otras cosas, como por ejemplo las naranjas, como por ejemplo queso rallado. El mejor aporte de calcio es a través de los quesos y a través de los yogures, y hay una serie de alimentos como por ejemplo las almendras, como por ejemplo determinados frutos algunos vegetales. Por eso yo les decía que hay que sumar 250 más el aporte de lácteos. El problema que tenemos ahora es que el lácteo está considerado una bebida que es como que perjudicial. Hay muchas personas que no la recomiendan porque tiene algunas proteínas que pueden ser alergenias, pero bueno, las personas que toleran la leche sigue siendo un excelente nutriente y una excelente fuente de calcio.
Además, tenemos que consumir una cantidad de proteínas adecuadas porque no hay que olvidarse que el hueso está protegido por los músculos y los músculos necesitan proteínas y el tejido óseo también. Si no podemos consumir la cantidad de calcio a través de la alimentación, la hacemos por los comprimidos. Muy bien. Ahora vamos al tema de la vitamina D, que es un tema muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque, bueno, nosotros hemos demostrado que el 65% de las mujeres posmenopáusicas en Uruguay y en Latinoamérica tienen déficit de vitamina D. Eso está relacionado con que la dieta no tiene un aporte adecuado de vitamina D y realmente hay una falta de exposición solar. Y más en estas latitudes, donde ustedes saben que está la prevención del cáncer de piel, siempre salimos con protección 50, ahora salieron protectores, bloqueadores solares 80, por lo tanto, cada vez que salimos a exponernos al sol, siempre estamos con bloqueador y esa es una recomendación que los dermatólogos lo hacen y con justo criterio. ¿Cuál es el problema de tener una deficiencia de vitamina D? Y bueno, que disminuye la absorción de calcio, disminuye la calcemia y aumentan algunas alteraciones, o sea, aumenta la PTH, que es una hormona paratiroidea, que está relacionado con el metabolismo del hueso, y por lo tanto se genera un recambio. ¿Se acuerdan que al principio yo les había contado que el hueso se forma y se destruye? Y de esta forma el hueso se destruye más de lo que se forma. ¿Cómo nosotros sabemos si una persona tiene un nivel adecuado de vitamina D? Midiéndola. Y cómo hacemos es una medida en sangre. Y acá viene el problema. ¿Por qué es el problema de la vitamina D? Porque se ha popularizado en el mundo, estas son las últimas guías que son en el 2024, que por suerte salieron guías, tuve la suerte de participar en una de Latinoamérica, donde ahora no solamente se hace medida de vitamina D en personas que pueden tener riesgo de osteoporosis, sino que la vitamina D ha pasado a ser como un examen de valoración general. Y ninguna de estas guías, les puse ABS3, que son las últimas, ninguna de estas guías internacionales recomienda la medida de vitamina D en personas jóvenes, menores de 50 años, saludables. Entonces uno ve en la consulta que vienen pacientes de 20 años, de 25, de 35, sin ninguna dolencia, que dentro de los exámenes le piden una medida de vitamina D. Puede ser que hay recientes artículos que dicen que la vitamina D está de moda, pero en realidad la vitamina D se debe medir cuando nosotros tenemos sospecha de su deficiencia y cuando uno tiene por lo menos más de 50 años, cuando hay una sospecha de osteoporosis o cuando queremos acompañar el estudio de la osteoporosis. Por lo tanto, desde el año 2001, que empezamos los primeros trabajos de vitamina D, prodigamos la medida de vitamina D, hoy estamos tratando de disminuir la medida de vitamina D en la población que no la necesita. Porque en realidad después se suplementan personas con vitamina D que en realidad no se han demostrado que suplementar a un individuo de 24 años con un nivel de vitamina D de 20 tenga algún beneficio. Bien. Entonces, como yo les decía, no se recomienda medirla en la población general. No es un examen de valoración general. Además, cuesta muy caro. Es un importante suma en algunos lugares. Yo les digo porque acá yo sé que hay conectadas personas de distintos lugares, no solamente que vienen a Sumun. Algunos sistemas médicos no lo cubren y el paciente tiene que hacerse cargo, ¿verdad? No lo recomienda ni en población general ni en personas menores de 50 años con problemas de salud, solo quienes están en riesgo de deficiencia. ¿Cómo indicamos la vitamina D? Bueno, hay muchas formas, se puede indicar diario, hay formas semanales, formas mensuales, formas trimestrales. Habitualmente se puede indicar en una persona posmenopáusica en una dosis entre 1000 a 2000 unidades estándar, sin hacer ninguna medida. No hay que medirla cada 3 meses, se tiene que medir en la misma época del año. Yo no puedo tener una medida de vitamina D en verano, cuando el sol tiene los rayos solares tienen una incidencia, y después medirla en julio. Por lo tanto, uno tiene que saber cuándo va a medir la vitamina D. ¿Cómo es el tratamiento de la osteoporosis? Y bueno, el tratamiento de la osteoporosis es la asociación de calcio y vitamina D. Si tomamos vitamina D y no tenemos aporte de calcio, no va a ser suficiente. Lo que tiene que ver con el ejercicio físico y la prevención de caídas es muy importante. Tenemos que cuidar el estuche de los huesos, que es la masa muscular,
y sobre todo evitar el riesgo de caídas. Las personas mayores tienen que estar contenidas en el ambiente porque nosotros sabemos que el 30% de las personas mayores de 65 años pueden fracturarse y pueden caerse, y al caerse se fracturan. Muy bien, entonces es importante evaluar el riesgo de caídas. Acá tenemos algunas cosas que las vamos a pasar por alto porque estamos escasos de tiempo, y una de las cosas importantes que quiero decir para finalizar es que hay que tener una casa segura. ¿Qué significa casa segura? Significa tener todos los implementos, cuidar que cuando las personas mayores se levantan de noche tengan luz. Existen una cantidad de mecanismos hoy día para eso, que cuando la mayor parte de las fracturas ocurren en el baño, que en el baño tengan agarraderas, inclusive para todo, porque a veces nos resbalamos. Tenemos que tener antideslizantes y cuidar un poquito el uso de calzado delicado, que no se pueda deslizar, y obviamente que cuando hay una pérdida de equilibrio, el uso de bastón. Para finalizar la charla les quiero contar, estos son algunos casos que aparecen en la International Osteoporosis Foundation, que es la Asociación Internacional de Osteoporosis, que es la declaración de algunas personas que han tenido fracturas, en las cuales todas dicen que le cambió la vida. La última que dice que si me hubiesen detectado antes la fractura que sufrí de la columna vertebral, no hubiese tenido que padecer dolor y sufrimiento, porque solamente quien ha tenido una fractura sabe lo que es no solamente el dolor, la recuperación y el tiempo y el gasto que tienen consultas médicas y una serie de gastos familiares, y ni decir cuando son personas que dependen de terceros. ¿Estoy en tiempo? Sí, doctora, estamos perfectos. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted. Hemos hecho una recorrida realmente muy exhaustiva de todo lo que es la osteoporosis, y hablar ahora con lo que es la vitamina D. Hacemos una ronda de unos 10 minutitos, un poquito menos, de algunas preguntas de la gente que nos ha acompañado, que nos hizo llegar. Por ejemplo, comienzo con esta que dice: quería saber si la lactancia materna podría llegar a influir en la osteoporosis. La lactancia materna, bueno, en realidad la lactancia materna, si la previene la osteoporosis, en realidad la lactancia materna tiene tantas ventajas que en realidad no la previene como osteoporosis en sí, pero la lactancia materna tiene otras ventajas en lo que tiene que ver con la relación con el niño, pero en realidad el es apego. El apego. Exacto. Pero con prevenir la osteoporosis no. Bien. La siguiente dice: ¿se puede revertir o mejorar la osteopenia? Sí. Uh-huh. En realidad, si nosotros hacemos un tratamiento adecuado, eso va a depender de varias circunstancias, porque yo acá no puse los tratamientos específicos de la osteoporosis porque me parece que eso era ahondar demasiado y yo quería dar conceptos generales. Pero se puede, vamos a decir, el mismo concepto que utilizamos para el tratamiento de la baja masa ósea u osteopenia es el mismo de la osteoporosis. Si a una mujer le diagnosticaron osteopenia y hace todas estas cosas, lo que no va a pasar es al siguiente paso, o sea, no va a tener osteoporosis. Bien. Pero me parece que tomando todas estas medidas y sobre todo el ejercicio que es tan bueno para el hueso y para los músculos. Recién lo mostraba, incluso con datos que lo pudimos ver en la pantalla, el tema de las dosis de la vitamina D. Sí. Y la consulta esta, me imagino que es reiterativa, siempre surge, y es: ¿de qué forma y en qué dosis se debe consumir la vitamina D? Tenemos dos alternativas. La primera alternativa sería una dosis estándar, o sea, dar entre 1000 a 2000 unidades de forma estandarizada, sin medida previa. Si podemos medirla en una persona que tiene osteopenia o osteoporosis, y ahí vamos a hacer el ajuste según el valor. Entonces, según el valor de la vitamina D, es cómo la vamos a reponer. Entonces, podemos hacer una carga para que la vitamina D alcance un valor y después hacer mantenimiento. Si nosotros hacemos una carga, vamos a lograr una cantidad de vitamina D antes, pero si hacemos 1000 a 2000 unidades, nos va a llevar un poquito de tiempo, pero igual vamos a alcanzar el valor deseable. Bien, la siguiente pregunta es si recomienda monodosis mensual de vitamina D en caso de osteopenia. Bueno. Pregunta interesante. No, eso es una pregunta un poco comprometida, porque yo en esto la literatura es diversa, y acá voy a decir les quiero decir algo personal de trabajar con este tema hace muchísimos años. La literatura considera que lo mejor son dosis diarias.
Pero ¿qué pasa con las dosis mensuales o bimensuales? Mejoran la adherencia, porque si yo me tomo una cápsula de 100.000 unidades una vez al mes, yo ya sé que tengo cubierto todo el mes. Esa es una alternativa, que no es del todo buena y no es del todo mala. Pero si a mí un paciente me pregunta, yo siempre le voy a recomendar que tome vitamina D diaria. Bien. Porque de esa forma la vitamina D está diaria todos los días. Está como regulada, estable, digamos. Sí, pero no todos consideran lo mismo. Hay mucha bibliografía que dice que se puede dar justamente por eso, para mejorar la adherencia al tratamiento. Bien. Realizando gimnasia de alto impacto, ¿hay posibilidades de fracturar vértebra? Sí. Hay que tener cuidado con el ejercicio físico, digamos, de no excederse, ¿no? Por encima de los 50 años, ahí tenemos un tema de articulaciones, y por encima de los 60, o sea, a medida que va pasando, hay gente que va a tener baja masa ósea y hay gente que nunca se va a fracturar, hay gente inclusive que va a tener osteoporosis densitométrica y puede ser que no se fracture porque se cuida, porque toma todas las medidas, porque le dan medicación. Los ejercicios de alto impacto no son recomendados por encima de los 65 años, y si uno tiene osteopenia es mejor hacer ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza ahora está recomendado en todas las etapas de la vida, inclusive hasta para prevenir el deterioro neurológico. O sea que... Interesante. Sí. Bien. Doctora, hacemos un par de preguntas más y ya la liberamos. Una dice, ¿qué opinión tiene con respecto al uso de los bifosfonatos para el tratamiento de la osteoporosis? Espectacular. Los bifosfonatos es la primera línea de tratamiento de la osteoporosis. Se pueden hacer vía oral, comprimidos mensuales, o hay otros bifosfonatos que vienen en presentación intravenosa, que se dan una vez por año. Es la primera estrategia terapéutica, salvo que la mujer tenga indicación de terapia de sustitución hormonal, o sea, hormonas. La sustitución hormonal en la menopausia, supónganse una mujer que tiene síndrome climatérico y necesita estrógenos para sentirse mejor, esos estrógenos lo protegen, y si tiene osteopenia la va a proteger de que se pierda más hueso. Bien, otra consulta que nos llega dice si el risedronato sódico solo previene o lo reconstruye al hueso, si se puede tomar de forma permanente o se debe cortar. Bien, el risedronato es, vieron que yo les contaba que el hueso se forma y se destruye. El risedronato se pega al hueso y lo que no permite es que haya esa resorción del hueso, entonces lo deja como, no hay tanto recambio, entonces disminuye el riesgo de fractura. Entonces, lo que nosotros buscamos dando medicación, el risedronato sódico, en este caso 150 miligramos que se da una vez al mes, es disminuir el riesgo de fractura, pero el riesgo de fractura nunca se disminuye el 100%, se disminuye el 70%. El otro 30% está en cuidarse de no caerse, en hacer ejercicio, en tomar todos los nutrientes. ¿Cuánto tiempo? 3 a 4 años. Después hay que hacer una cosa que se llama vacaciones terapéuticas, se para con el medicamento, dependiendo de la densitometría y de los consejos del médico tratante. El médico que lo trata puede ser cualquiera que maneje la osteoporosis, no necesariamente un endocrinólogo, porque yo soy endocrinóloga, pero bueno, lo puede hacer otro especialista, reumatólogo, ginecólogos, médicos de medicina interna, que estén acostumbrados a tratar esta dolencia. O sea que, por lo general, no es un tratamiento que se haga de por vida, es un tratamiento que se hace, se corta, se revalúa y se vuelve a retomar. Bien, clarísimo. Vamos con la última. Sabiendo la importancia de la vitamina D en todas las funciones del cuerpo, ¿cómo podemos saber si hay deficiencia si no nos realizamos el test? Bien, lo que pasa que depende. Yo les dije que población sana, joven, ¿qué población sana? Es un individuo de 30 años que hace ejercicio, que tiene un peso adecuado, nutrición, no tiene ninguna dolencia. Ese individuo no debería medirse la vitamina D, porque no va a encontrar ningún beneficio, y todavía encima pasa en el gimnasio, hace, yo que sé, sale a trotar por la Rambla. En esa persona uno, mujer o varón. Ya lo preventivo lo cumple, digamos, entonces Y sí, porque tiene lo menos preventivo riesgo. y aparte los valores que se manejan no son los mismos puntos de corte. ¿Qué es lo que queremos prevenir? Bueno, yo me tengo que preguntar, ¿qué es lo que quiero prevenir? ¿Qué es lo que, porque entonces, no sé, todos nos haríamos una resonancia de cráneo para saber si tenemos un tumor. Claro. No existe una relación. Claro, la gente puede decir, bueno, pero eso es un examen de sangre. Bueno,
Yo considero también que, por ejemplo, la TSH, que es una medida para saber si tenés problemas en la tiroides, tampoco es un examen de valoración general. Son exámenes que tienen que estar dirigidos cuando uno quiere descartar algo. Fantástico. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Espero que se haya sentido cómoda, como nos sentimos duda. nosotros. La cantidad de preguntas que han llegado muestran a las claras que ha sido un tema más que importante, que desde Sumum queríamos poner en primera plana desde hace un tiempo. Lo pudimos lograr. Muchas Sabemos gracias que a son ustedes. agendas complicadas por la fecha del año. Y bueno, así que reiterarle el agradecimiento por habernos acompañado. Otra cosa, les quiero dejar mi mail. Por supuesto. Mi función no solamente es ser lo médica tenemos de Sumum, en la sino última que placa. soy Ahora docente de la facultad y eso me hace que pueda brindarles el apoyo que necesiten. Perfecto, ahí estamos viendo precisamente el mail de la doctora, que bueno, libremente lo comparte con el público problema, general. Porque el mail sin se problema. puede compartir. Sí, el mail está, ¿sabes dónde está? En LinkedIn. En LinkedIn, en está en todos lados. Instagram. Es cierto. No me parece. Y esa es la página web de la UDELAR, del Hospital de Clínicas, donde a veces compartimos material que pueden ser de utilidad. Beatriz, un placer y hasta Gracias. pronto. Muchas gracias. Bueno. Gracias a todos ustedes.